Todos sabemos que Peppa Pig es la mejor, pero ¿sabías que también tiene algunos errores de animación muy graciosos? En este video, te mostraremos algunos de los errores que encontramos en el programa. En el episodio Autobús de Fiesta, Peppa recibe una invitación para la fiesta de cumpleaños de Candy Cat. Pero la fiesta es en un autobús de 2 pisos, y como podemos ver aquí, el autobús solo tiene una fila de asientos. Después de un rato, todos están sentados y el autobús comienza a moverse. Recuerda que todos los niños están sentados en la misma fila de asientos. Pero cuando vemos el autobús desde afuera, podemos notar que la disposición de los asientos ahora es completamente diferente. Ahora los niños están sentados en diferentes filas, como en un autobús normal. Y eso no es todo. Cuando los niños se están preparando para comer, podemos notar que hay 6 sándwiches en el plato. Y Dani, Susie y Pedro toman un sándwich cada uno. Pero mira el plato. Todavía quedan 4 sándwiches cuando debería haber solo 3. En el episodio Londres, Madame Gazelle lleva a la clase a Londres por un día, donde reciben un recorrido por la ciudad nada menos que de la reina de Inglaterra. Cuando están esperando que el barco cruce el puente, podemos notar que hay algún tipo de instrucción escrita dentro del autobús. Pero cuando el barco cruza el puente y tenemos otra vista del autobús, podemos notar que el letrero con instrucciones que estaba antes ya no está ahí. Y eso no es todo. A lo largo del episodio, esta campana dentro del autobús sigue apareciendo y desapareciendo. En el episodio Pintura, Peppa y George están pintando algunos cuadros. Al principio, mientras se preparan, hay 3 colores: azul, rojo y amarillo. Peppa sumerge su pincel en la pintura amarilla, y podemos ver el color amarillo en su pincel. Sin embargo, cuando la escena cambia de George a Peppa, el color en el pincel de Peppa desaparece, aunque su lienzo sigue vacío. Momentos después, cuando la escena vuelve a Peppa, el pincel tiene color amarillo otra vez. En el episodio El paseo en globo, Peppa y su familia visitan una feria del pueblo donde la señorita Coneja está organizando una rifa, cuyo premio es un paseo en globo aerostático. Al principio, no hay nada junto al globo aerostático cerca del puesto de la señorita Coneja. Sin embargo, cuando Peppa gana la rifa y comienzan a ascender, se ven 2 astas de bandera junto al globo que no estaban ahí antes. Además, mientras el globo está en el cielo y Peppa comienza a cantar, se muestra que ella está entre Papá Cerdito y Mamá Cerdita. Y en la siguiente escena que hace un acercamiento a Peppa, de repente ella está en la orilla sin nadie detrás de ella. Además, una cuerda de anclaje es visible frente a Peppa, pero desaparece cuando ella accidentalmente deja caer su osito de peluche. Y cuando intentan rescatar el osito de peluche, la cuerda de anclaje reaparece frente a Papá Cerdito. En el episodio Casa de Fantasmas Espeluznante, vemos que cuando Peppa y sus amigos salen de la cocina para buscar fantasmas, hay 5 calabazas y 3 tazones en la mesa. Y además, no hay nada en los estantes cerca del refrigerador, excepto el reloj que marca las 8 en punto. Y poco después de que todos regresan, podemos notar que, en el lado izquierdo del refrigerador, extrañamente aparece una calabaza grande con un pastel que antes no estaba ahí. Y el reloj seguía marcando las 8 en punto. Y también en la mesa, ahora hay 7 calabazas y los 3 tazones. ¿De dónde salieron las demás? En el episodio, el señor Papa viene al pueblo. Todos en el pueblo están emocionados de conocer al señor Papa. Cuando la familia Cerdita llega al centro deportivo, fíjate en dónde estacionan su auto. Pero el error es que, cuando el señor Papa finalmente llega, podemos notar que él conduce su auto justo por el lugar donde la familia Cerdita había estacionado su auto. ¿Entonces el auto de Papá Cerdito se fue solo a otro lugar? Ahora, este siguiente error es realmente gracioso. En el episodio La Gruta de Santa, es época de Navidad, y todos los niños van a visitar la Gruta de Santa para decirle lo que les gustaría recibir en Navidad. Cuando Peppa y su familia van a la feria navideña, también podemos ver a Zoe Zebra y su mamá en la feria. Pero el error es que Zoe y su mamá también están en la Rueda de la Fortuna. Podrías pensar que son personajes diferentes de la misma especie, pero no es posible porque llevan exactamente la misma ropa. ¿Cómo es esto posible? Continuando, en el episodio El Mercado, Peppa y su familia van al mercado para comprar algunos artículos. Después de comprar manzanas, visitan el puesto de la señorita Vaca. Observa a Papá Cerdito sosteniendo una canasta de manzanas y Mamá Cerdita está parada justo detrás de él. Pero el problema es que, cuando Papá Cerdito cae al suelo por el olor del queso, Mamá Cerdita y la canasta desaparecen. Y eso no es todo. Momentos después, cuando la familia Cerdito va al puesto del señor Zorro, él les muestra una variedad de artículos. Primero, les muestra una manzana de madera, y después de eso, les muestra un queso de plástico. Nota que la manzana de madera todavía está ahí, pero cuando la escena se aleja, la manzana de madera simplemente desaparece. No me sorprende esto porque siempre hay algo sospechoso con el señor Zorro. Continuando, en el episodio Clase de Gimnasia, la señora Gacela lleva a los niños a la clase de gimnasia del abuelo Conejo. Y cuando llegan al gimnasio, el abuelo Conejo les explica de qué trata la clase. Ahora,
Fíjense en la posición de Candy Gata y Emily Elefante. Como podemos ver, Candy Gata está hacia el lado más alejado y Emily está en el lado más cercano. Pero el error es que, en la siguiente escena, sus posiciones se intercambian. En una fracción de segundo, simplemente cambiaron de lugar. Y eso no es todo. Más adelante en el episodio, cuando el abuelo conejo les está contando una historia a los niños, la escena cambia a Dan y Perro con Zoe Zebra detrás de él. Pero el problema es que, cuando la escena se aleja, ahora mira dónde está Zoe Zebra. Ahora está detrás de Susie Oveja. Ahora veamos otro caso de desaparición. En el episodio Biblioteca, Peppa y su familia van a la biblioteca para conseguir algunos libros nuevos, y cuando la señorita coneja lleva a Peppa y a George a la sección infantil, podemos notar una mesa y 4 sillas. Pero el problema es que, momentos después, mamá cerdita les lee un cuento a Peppa y a sus amigos, y la escena se aleja. Pero espera, ¿dónde están la mesa y las sillas? Desaparecieron. Y podrías estar pensando que probablemente las movieron. Bueno, no es posible porque segundos después, la mesa y las sillas reaparecen mágicamente. En el episodio El Parque, Peppa y George visitan el parque con sus amigos. En una de las escenas, papá cerdito sube a la resbaladilla, pero se queda atascado mientras baja. Pobre papá cerdito. Pero ese no es el error aquí. Para ayudar a liberar a papá cerdito, Peppa y sus amigos se suben a la resbaladilla. Ahora mira cuidadosamente el orden aquí. Primero es Peppa, luego Susie, Dan y Perro, Candy Gato, Rebeca y Pedro. Hasta aquí todo bien. Pero cuando logran liberar a papá cerdito de la resbaladilla, bajan por ella, uno por uno. Pero el error es que, cuando vemos la resbaladilla de nuevo, Rebeca Coneja ya no está ahí. Y eso no es todo. Cuando la escena cambia hacia papá cerdito, podemos notar que Rebeca Coneja salta desde la resbaladilla. Pero el problema es que antes ella estaba sentada detrás de Candy Gata, pero aquí saltó antes que él. ¿Cómo es eso posible? En el episodio Barco de Vela, Peppa y George van a navegar con abuelo cerdito. Se suben a su barco y se dan cuenta de que no hay marea para navegar. Pronto, la marea llega y los 3 cerditos navegan felices. Pero más tarde en el episodio, pierden la marea y quedan varados en el mar. Ahora mira con atención. Cuando abuelo cerdito está llamando a abuela cerdita, si hacemos un acercamiento a la cubierta, podemos notar que no hay ninguna escotilla ahí. Pero segundos después, cuando la cámara se acerca, una escotilla aparece mágicamente frente a abuelo cerdito. Y eso no es todo. Más tarde, cuando Peppa y George se van a la cama, podemos notar que se acuestan usando chalecos salvavidas encima de su ropa normal. Pero a la mañana siguiente, cuando Peppa se despierta, podemos notar que ahora lleva puesto su camisón. En el episodio Casa Nueva, papá cerdito lleva a Peppa y George a visitar la casa que el señor Toro está construyendo. Más adelante en el episodio, cuando la casa está lista, el señor Toro coloca un columpio justo al lado de la casa. Mientras Peppa juega en el columpio, sus nuevos vecinos, la familia Lobo, llegan. Ahora mira con atención. Como podemos ver aquí, Peppa está en el columpio, mientras la familia Lobo sale del auto. Pero cuando se acercan a la familia Cerdito, el columpio desaparece mágicamente. ¿Cómo es posible? Hace unos segundos, Peppa estaba jugando en el columpio, pero ahora ya no está. Así que, estos fueron algunos errores que encontramos en Peppa Pig. Nos vemos en el próximo video.